La generación del botón, la generación del siglo XXI, se caracteriza por muchas cosas, pero creo que su principal característica es haber apagado su cerebro. Por ello, cualquier acercamiento a la razón o la lógica es una pesada tarea que habría que dejar a otros menos favorecidos o más sacrificados. El cerebro se ha convertido en un adorno y el pensamiento y la deducción que llevó a la humanidad al desarrollo un incordio. La máxima altura de pensamiento que se le puede pedir a un miembro del siglo XXI está a la altura de su estómago. De ahí para arriba solo gimnasio o karate, la moda en nuestros tiempos. Embellecimiento del cuerpo o violencia. Esta generación es la generación del botón, porque están acostumbrados a que todo se mueve con solo pulsar un botón para que la lavadora lave, un botón para que la secadora seque, otro botón y el coche arranca junto con el aire acondicionado y también la música, y hasta el teléfono se enciende con un botón, con lo que el WhatsApp, el propio teléfono y sus servicios asociados quedan disponibles. Ya no se concibe pensar en nada, ni se necesita de lógica ni del pensamiento para seguir con tu vida. Y esa costumbre de dar con el botón apropiado es lo que ha hecho imposible resolver cualquier desafío o problema, porque todos dirigentes y dirigidos buscan el botón que resolverá los problemas. Pero a veces ese botón no existe. El problema es que quienes dirigen la sociedad son un fiel reflejo de ella, es decir, que la mediocridad también impera en las altas esferas de la sociedad, seas rico o político. La mediocridad que se ha instalado en los dirigentes nacionales o regionales lleva a que una profunda corrupción moral domine todo el panorama de decisiones. Frente a cualquier conflicto o desafío, su mediocridad les hace tomar decisiones erróneas o inútiles. Pero claro, tantas decisiones inútiles, tantos errores harán creer a la sociedad que espera que los dirigentes elegidos no sirven para nada. Por lo tanto, hay que idear una máquina que convenza a la gente de que la culpa de los errores es de la gente, o de que el método elegido es el correcto aunque los resultados digan lo contrario, y así apagar cualquier opinión lúcida o coherente que pueda surgir. Es dentro de este contexto que todos intentan manejar la televisión, la prensa o la radio, y si no se puede, entonces se crean leyes que permitan operar sobre aquellas voces aún disidentes para hacerlas callar. En realidad, la gran mayoría de la sociedad está bastante poco informada, así que la tarea se reduce a callar a unas cuantas fuentes y así evitar la fuga de la verdad. Así es como nacen las declaraciones fraudulentas, sabiendo que nadie las cotejará y que si alguien lo hace se le hará callar con alguna ley del silencio, como la ley Mordaza o la ley de la verdad, o como se llame. Innumerables confinamientos han dado resultado negativo, pero en vez de culpar a la clase dirigente por su incapacidad, se culpa al ciudadano, que siempre tiene la culpa por decisiones que él no ha tomado. Y la radio y la televisión se encarguen de machacar el débil cerebro de la generación del botón para hacerle creer que los dirigentes saben lo que hacen y que la culpa es de algún ciudadano, aunque sea evidente que la realidad nos diga otra cosa. Se violentan las libertades individuales, como la libertad de expresión, la libertad de crítica, la libertad de reunión, la libertad de tránsito, y los dirigentes nacionales se quedan tan impertérritos como si nada. Y si alguien se queja de la pérdida de alguna de ellas, pues una horda de policías y leyes hechas al momento se encargan de eliminar de alguna forma las voces disidentes. No importa que no tengan la razón. Lo que sí importa es que sí tienen el poder y están dispuestos a ejercerlo por encima de cualquier derecho ciudadano o de la justicia.
Para eliminar el coronavirus se debe pensar. Se debe ejercitar la lógica que nos llevó a conseguir los altos grados de civilización que hemos alcanzado. De nada vale la brutalidad porque los animales hicieron alto acopio y uso de ello y mira cómo les fue. Uno de los primeros principios que debe integrarse en las soluciones: la concentración. Hasta los militares que no son un prodigio pensando usan este principio y enseñan como primer valor la concentración. Es decir, todos los elementos sanitarios, infraestructuras, medicamentos, recursos financieros, dirección, personal, transporte y otros deben estar concentrados en un solo lugar, porque eso aumenta la especialidad y la eficiencia. Huelga decir que con el confinamiento y la división por países solo consigue dividir hasta hacer inútil cualquier medida conjunta. Diferentes directrices directivas regionales, recursos distribuidos en forma dispersa por todo el continente hacen inútil cualquier medida que intente una concentración de recursos. Por lo tanto, este método ya por definición es el peor método posible. Un segundo principio a observar es el factor tiempo. Ya lo hicimos saber en nuestro vídeo de febrero que el ciudadano estaría dispuesto a observar el confinamiento una primera vez más que nada por la novedad, pero que de ninguna manera aceptaría de buena gana un segundo confinamiento. Conociendo la mentalidad de las personas y la renuncia a tantos derechos y libertades que por largo tiempo han disfrutado, se hace obvio que un segundo confinamiento no sería bien recibido. Además, en una medida tan drástica se espera por parte de la ciudadanía resultados, por lo que un segundo confinamiento haría sospechar incluso al medianamente informado que el primer confinamiento fue totalmente inútil, por lo que sospechará que del segundo también se puede esperar muy poco. Además, el ciudadano está dispuesto a renunciar por una única vez sus derechos y libertades, pero no por largos periodos como semestres o años. Ya con un par de meses revienta la capacidad de aguante de cualquier buen cristiano. Otra cosa es también el hecho que el ciudadano comienza a sospechar que las autoridades no saben lo que hacen. Porque si el primer método no dio resultados, entonces ¿por qué no se cambia de método y en vez de ello se insiste una y otra vez en el mismo método inefectivo anterior? Lo cual implica una mayor resistencia a obedecer las órdenes o sugerencias que emanan de tal autoridad sin lazos con la eficiencia. Un tercer factor a tener en cuenta es que si tenemos un problema no debemos utilizar un método que empeore la situación o cambiar un problema por otro de difícil solución o que sin solucionar él primero hagamos aparecer un segundo problema, como es el caso nuestro. Sí, porque sin haber solucionado el problema del coronavirus, se ha destruido la economía de una manera irreversible, llevando a los diferentes países al desastre total. Es que los números atemorizan. Algunos países han disminuido su PIB en un 20% y la gran mayoría se acerca al 10%. A Dios gracias, la gran mayoría de la gente no entiende economía, así que no saben que una caída más allá del 4% es en sí un desastre enorme de difícil recuperación. Por lo que todo esto les suena a lenguaje chino. Pero cuando se queden sin trabajo y sus empresas comiencen a cerrar por miles y tengan que hacer la cola incluso para poder comer lo que nunca en sus peores pesadillas habían soñado, cuando peor aún vean que esta situación miserable de la economía se vuelve permanente, quizás comiencen a entenderlo. Eso es lo que intentábamos explicar en el vídeo de febrero, quizás confiando en que la generación del botón sería capaz de entenderlo.
pero un exceso de confianza propia en que esa capacidad cerebral perdida se pondría a trabajar nos hizo creer en un milagro que nos llevó a no explicar en detalle cada una de las soluciones. Esperamos que habiendo abierto el libro de explicaciones la generación del botón serán ahora capaces de entenderlo. Dios así lo quiera. Elías Vedado y Enrique Tasu.